Schoenstatt, si queremos entenderlo, tenemos que entenderlo en el desarrollo histórico. Ese desarrollo histórico cuenta con estos hitos. El padre Kentenich nombra 4. El padre dijo, lo básico es meterse en los hitos, entender qué pasó, pero hacerlo suyo ahora. Estos 4 hitos el padre Kentenich los caracteriza por 4 fechas. También les puso título, un título que está tomado de las virtudes teologales. El primer hito, 18 de octubre, en la luz divina, la fe. El segundo hito, el 20 de enero de 1942, él habla de la confianza divina, en la confianza divina. El tercer hito, el 31 de mayo de 1949, el padre habla en la fuerza divina. Y el último hito, en 1965, el 22 de octubre, es en la victoriosidad divina. Son diversas maneras también mnemotécnicas para que las recordemos. No son una fecha, es un periodo, es un momento de gracia que puede ser bastante largo. En concreto ahora nos vamos a dedicar a sumergirnos, por así decir, en el 20 de enero, y es un periodo muy largo. Es un periodo que parte en Navidad de 1941 y concluye, por así decir, en 1950, y que tiene su punto de culminación el 20 de enero de 1942. Y a eso hay que agregar que antes de esa noche de Navidad del 41 ya se había preparado. O sea, ya estaba de alguna manera tomando forma lo que iba a ser después plenitud el 20 de enero de 1942. Aquí creo que es bien importante, si vamos a hablar del 20 de enero, no reducirlo a algunos aspectos que son importantes. Si se habla del 20 de enero, muchas veces se piensa en primer lugar en la inscripción. Otros dirán, no, el Jardín de María. Y otro va a decir, no, el seguimiento del Padre, la corriente del Padre, el acto de séquito. Y otro va a decir, no, la solidaridad. Todas esas cosas pertenecen, esas y otras pertenecen, ¿no es cierto?, al 20 de enero. Tampoco podemos separar nosotros acá del segundo hito, por ejemplo, el 20 de enero del 31 de mayo o del 18 de octubre. Están concatenados. Yo no podría hablar del 31 de mayo sin el 20 de enero. Cuidado con absolutizar alguna fecha, algún contenido parcial y dejar de ver este proceso histórico. Es una historia sagrada. Todos los hitos están orientados a lo mismo. Y ya desde antes del 18 de octubre, el padre está pensando, ¿no es cierto?, en un hombre nuevo, una nueva comunidad para una nueva situación histórica. Dios quiere entregarle algo a la iglesia y a la sociedad por Schoenstatt. Y ese plan de lo que él quiere entregar se va desplegando poco a poco a lo largo de toda la historia de Schoenstatt. Y ese hito tiene que estar visto en el contexto desde diversos puntos de vista. Hay un contexto sociopolítico, hay un contexto eclesial, hay un contexto de la espiritualidad, etc. Para entenderlo, ya ustedes lo ven antes del 18 de octubre, en 1912. ¿Qué mira el padre Kentenich? Mira lo que está pasando en el mundo. El acta de prefundación, ¿no es cierto? Ve cómo hay un desarrollo de lo exterior, de las conquistas de la técnica, etcétera, etcétera. Y ahí saca el fin de Schoenstatt. Dice, Schoenstatt tiene que crear un nuevo tipo de hombre que responda a esto. A finales del siglo XIX empieza la revolución industrial. Ya antes estaba, ¿no es cierto?, ya actuando, estaba presente el problema social. Piensen ustedes, Marx, siglo XIX. Y eso se va a mantener casi hasta nuestros días, podríamos decir. Pero tiene momentos álgidos en cuanto se produce, digamos, el problema social del proletariado, surge esta nueva clase social,
la injusticia social se denuncia, etcétera, etcétera, empiezan los socialismos. Y esto crea un ambiente cultural es en el cual nació Schoenstatt. Schoenstatt fue fundado en 1914 y el 17 en la Revolución Rusa. Toma la antorcha, por así decir, Lenin y inicia la revolución en Rusia y se instaura, digamos, el marxismo. Y después lo toma Stalin, o sea, eso lo está viviendo al lado el padre Kentry, está pasando ahí. En 1919 termina la guerra. ¿Y en qué queda Alemania? En la pobreza. El famoso tratado, se recuerdan ustedes, de Versalles, que deja muy mal puesta a Alemania. Y ahí este socialismo que está por todos lados, ¿no es cierto?, empieza a surgir dentro de la corriente, ¿no es cierto?, nacional socialista, donde está Hitler, hace que Hitler pueda pescar muy fácilmente porque le promete a Alemania rehacerse. O sea, volver a ser lo que era antes y mucho más. Le presenta un futuro. Alemania no se puede quedar en esto. Nosotros fuimos para más. En ese proceso está metido Schoenstatt también. O sea, vive en ese ambiente. Y por fin, en 1933, ¿no es cierto?, Hitler asume el poder e instaura el nacionalsocialismo. Y con ello, en el fondo, la dictadura fascista en que toda Alemania sueña otro mundo, empieza a resurgir poderosamente la parte económica. Hay trabajo en las autopistas, en Alemania se recupera y Hitler, en la visión que tiene él, Alemania va a conquistar todo, va a empezar con una industria militar, bélica, tremenda. ¿Qué pasa con la iglesia? En el mundo, en Alemania, pero la iglesia está metida en ese mundo también. En la iglesia tenemos, en el siglo XIX todavía, León XIII. Y León XIII, con Rerum Novarum, esa famosa encíclica que da respuesta a los problemas sociales. A todos los problemas, digamos, a las desviaciones que se habían producido y a lo que tenía que suceder de parte de la iglesia. Empieza a ponerse, digamos, en el tapete algo que no se había puesto nunca, que era la doctrina social de la iglesia. La iglesia tiene que decir algo de esto que está pasando. ¿Ah? Hay que redimir ese mundo. Y después, en el siglo XX, surge un papa extraordinario, que es Pío XI. Todo este periodo en que Schoenstatt se ha ido desarrollando, está el papa Pío XI detrás. Él, en este contexto también, ya en 1922, al comienzo, él funda la Acción Católica. Los laicos, ¿dónde están los laicos? Lo que está pasando en el mundo, lo social, la empresa, todo esto, injusticia social, los trabajadores. Los laicos, ¿dónde están los laicos? Llama a los laicos. Y después alude también en este contexto al matrimonio. 1930. Piensa en todo lo que había pasado en Rusia con la familia. Se había tratado de borrar la familia, digamos. ¿Ya? Y la familia estaba cada vez más en crisis en todo el mundo, ahora más todavía. Y el Papa publica, Pío XI, la primera encíclica sobre el matrimonio, que es Casticos Nubi, 1930. Y después, ¿qué hace el Papa? Cuando ve lo que está sucediendo, publica una encíclica que retoma lo que había hecho León XIII, se llama 40º Anno. Él le pone ahora, esto es lo que quiere la iglesia, esto es lo que propone la iglesia. Es la misma problemática. ¿Para qué te estás viviendo en ese mundo? No estaba concentrado en Schoenstatt, en una cosita que estoy formando mi familia. No, estaba formando la familia para ese mundo y como respuesta a ese mundo. La acción de Pío XI tiene dos puntos culminantes que son, especialmente en Alemania, ¿no es cierto?, publica una encíclica
se conoce en alemán, mit brennender Sorge, con una ardiente preocupación. Así se inicia la encíclica. Y es una condena del nazismo. Es directamente dirigida a Hitler. Piense ya, en 1937, el nazismo estaba ya apoderado de todo, todo controlado. Y la iglesia, por caminos subterráneos, hace que le llegue a todas las parroquias, pero este pronunciamiento, llamémoslo así por ahora, que dice esto está contra lo que Dios quiere. El nazismo no. Y eso se lee en todas las parroquias. Y se burlan a la Gestapo. Y esto enfurece a Hitler. Y hace que la represión que ya estaba con los judíos, ya había llegado a colmo, ¿no es cierto? Iba a ser más todavía, pero se desata contra la iglesia. Y Schoenstatt es parte de la iglesia. Toda la organización de Schoenstatt tiene o disolverse o pasar a las catacumbas. Y el mismo año, en 1937, Pío XI publica otra condena, y esta vez contra el marxismo. Los dos grandes focos, digamos, que dominaban todo lo que era este mundo. El mundo de Centro Europa mandaba en el mundo. Todavía Estados Unidos estaba lejos de la posición que después adquirió. Y el marxismo estaba invadiendo poco a poco, digamos, el universo, ¿no es cierto? Y el padre Kentenich siente que Schoenstatt es una respuesta para este tiempo, para este hombre, para esta sociedad. Y él ve que lo que pasa con Hitler y el nazismo y lo que pasa con Stalin y el marxismo son en el fondo la misma cosa, que él la llama bolchevismo. Y después va a decir, ¿no es cierto?, las herejías de nuestro tiempo son herejías antropológicas. La herejía esta que se ve ahora en el marxismo y en el bolchevismo, y en el nazismo, perdón, pero que va a venir más todavía. Eso es lo que prevé el padre Kentenich. Son diversas formas políticas, económicas del mismo espíritu, el espíritu colectivista, dice él. 1939 muere Pío XI y eligen a Pío XII, que es precisamente el que había redactado esta encíclica contra el nazismo, esa Mit brennender Sorge. ¿Qué es Schoenstatt en todo este mundo? Primerito, ¿no es cierto?, llegamos hasta 1919. El padre funda la Federación Apostólica, funda la organización de Schoenstatt. ¿La funda con quién? Con jóvenes y seminaristas prácticamente. ¿Qué pasa con hombres laicos? Prácticamente nada. Lo que pasa es con mujeres. Llegan en 1920 y en 1922 se funda la Federación de Mujeres. Por otro lado, estos seminaristas, sacerdotes diocesanos de Schoenstatt y palotinos también, que se agregan a la iniciativa del padre Kentenich, están en sus parroquias, y ahí toma más cuerpo lo que diríamos hoy día la liga, schoenstattianos en las parroquias, especialmente, y el padre pone el acento en ayudar a esos sacerdotes a través de jornadas, de cursos de psicología, de pedagogía y varias cosas, digamos, que van orientadas a los sacerdotes para ayudarles a que formen este hombre nuevo que él está buscando. Y resulta, de hecho, mucho más lo que está haciendo con la parte femenina, con la federación. Y eso madura de tal modo que varias de la federación de mujeres quieren dedicarse a Schoenstatt, al servicio de Schoenstatt. Y de ahí nace en 1926 la comunidad nueva de las Hermanas de María. El padre Kentenich poco a poco ve que las posibilidades de trabajo, sobre todo cuando asume Hitler, se van reduciendo. Él trata 3 veces de que se surjan los hermanos de María, y no resulta. Y después menos, porque la juventud
Todo es captado por Hitler. Todo nacionalsocialista era un fuego que ardía, digamos, y que atraía todo, y poco a poco no se puede ninguna otra cosa, sino se es partidario del Führer, digamos. Quien no decía Heil Hitler no funcionaba. Se le va cortando a Schoenstatt todas las posibilidades de desarrollo. Los hombres prácticamente desaparecen, digamos. En cambio, la juventud femenina, bajo el alero de la federación y de las hermanas, subsiste en el subsuelo, en las catacumbas. Pero eso tampoco va a durar mucho. El padre trata en los años 30 de que surja algo de los matrimonios a raíz de justamente la encíclica que mencioné antes de Pío XI sobre matrimonio y familia. No resulta nada de eso. En cambio, pasa que él nombró al padre Alberto Ayse para que ayudara a las familias, a los hombres, y resulta que toman la Gestapo en una de las reuniones, encuentran apuntes, qué sé yo, termina el padre Ayse en el campo de concentración ya. Entonces ya la cosa estaba reducida, en el fondo, al grupo más íntimo, a las hermanas marianas en concreto. La Federación de Mujeres también estaba un poco debilitada. ¿Y qué ve el padre Kentenich? Tenemos que dar respuesta a esto. Dios nos está hablando. Dios nos está poniendo exigencias. Y en 1939, en Suiza escribe la segunda acta de fundación. Y ahí, ustedes la conocen, no puedo detenerme en ello, pero una de las cosas fundamentales que dice, tenemos que asumir en la alianza de amor la entrega en la profundidad del poder en blanco. Y eso lo asume ¿quién? Lo asume la pequeña familia. El grupito que estaba con el padre Kentenich, los asesores, los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt. Lo único que estuvo realmente fuerte durante todo ese tiempo fueron los retiros para sacerdotes. Los retiros sacerdotes venían cientos. Eso se podía. Hitler todavía no se había metido. Entre abril y mayo de 1939 sucede algo especial. Los nazis piden que se desaloje la casa de estudio para instalar ahí una escuela nazi, para la juventud nazi. Esto, imagínense, están los nazistas ahora ahí en su escuela, arriba, el santuario está abajo, no mucha distancia. Si ellos cantan sus himnos, ¿no es cierto?, se escucha en el valle y a la vez lo que pasa en el santuario también lo ven ellos, pasan por ahí. Eso hace que se produzca una corriente, una necesidad, diría yo, vital de proteger el santuario, proteger Schoenstatt. De repente los nazis nos borran, digamos, y se realiza el famoso acto del santuario, donde las hermanas rodean el santuario tomadas de las manos así, el padre está adentro, y le piden y se ofrecen al Señor y a la Mater en el espíritu de la inscripción para que proteja a Schoenstatt. Eso es un acto significativo que va unido ya a el esfuerzo que hace el padre Kentenich de que nos vayamos preparando como Schoenstatt a lo que viene, cada vez iba a ser peor. Él habla del poder en blanco, de coronar a la Mater. Y poco a poco va tomando cuerpo esto en Schoenstatt, sobre todo, yo diría, en las hermanas, en las comunidades de mujeres, la federación, y en los padres que están más cerca del padre Kentenich. El padre empieza a hablar poco a poco cada vez más de la necesidad de ir más allá del poder en blanco, sino que ofrecerse en el espíritu de la inscripción. Las hermanas habían ofrecido. Y el padre quería que toda la familia asumiera esa preparación o esa disposición a una entrega mucho más perfecta para enfrentar lo que iba a venir. Y eso que iba a venir vino. En 1941, dicho, iba a predicar un retiro para sacerdotes y llega el Gestapo. Se presentan al padre, ya saben quién es, ¿no es cierto?
y le dice, queremos que vaya con nosotros, vamos a hacerle un interrogatorio. Padre Quentin le dice, mire, van a venir muchos sacerdotes de toda Alemania, no les conviene a ustedes que me lleven ahora. Yo cuando termine el retiro me voy a presentar al cuartel de la Gestapo que estaba en Coblenza, que queda cerca de Schoenstatt. Acepta la Gestapo. El padre predica su retiro, él no le dice a nadie lo que pasó o lo que iba a pasar. El padre, de hecho, terminado el retiro, toma sus cosas, le avisa a un par de personas, pone su traje más viejo, digamos, y va al cuartel de la Gestapo en Coblenza. Y ahí le hacen el interrogatorio, lo dejan ahí un mes, sin luz, le pasan comida, no sale, húmedo. Y resulta que el padre, después del mes que está ahí en esa mazmorra, sale bien, sale tranquilo. No, había tenido, dijo, como tiempo de tener un buen retiro. La Gestapo se siente admirado, y sobre todo cuando lo llevan a la cárcel ahora de Coblenza, y llega una persona especial, porque había estado justamente en esta prueba y estaba bien. Bueno, en la cárcel de Coblenza, ¿qué pasa? Evidentemente toda la familia, imagínense cómo están, no saben del padre, está preso, están bajo la Gestapo, y llega a la cárcel de Coblenza y se da la posibilidad que se establezca un contacto epistolar. Consiguen guardias que lleven pequeños papeles, que traigan al padre y que el padre pueda enviarle. O sea, hay un contacto epistolar bastante contundente. ¿Qué es lo que hace el padre? Dice, miren, lo que está pasando acá, Dios lo quiere, Dios lo permite, y es la oportunidad que se nos da para mostrar que Schoenstatt es realmente una obra de Dios. Tenemos que tomar en serio la alianza de amor y ofrecernos a la Mater en ese espíritu. Yo voy a ofrecer mi libertad, el estar preso, le dice, para que la familia logre la perfecta libertad de los hijos de Dios, o sea, la santidad, para que se muestre una vida de Schoenstatt realmente profunda. Y yo con gusto ofrezco al Señor y a la Mater mi libertad por ustedes. Ustedes ofrezcanla por mí. Y así, cuando ustedes tomen en serio la inscripción, yo voy a salir libres. Ese es el espíritu que se empieza a generar y que el padre desde la cárcel empieza a fomentar.